Bueno, como les adelantaba ayer, eh, la, la práctica de laboratorio se hace referencia a los temas que ayer empezamos o iniciamos con respecto a la distribución de radiación de cuerpo negro, la radiación de un espectro continuo, ¿verdad? Hacíamos centrada de que un cuerpo sólido o un líquido, debido a la cercanía entre los átomos que componen dicho sustancia, generan, en el primer lugar, debido a su temperatura, generan una radiación, ¿verdad? Que en este caso, debido a que está en diferentes longitudes de onda, es imperceptible a los humanos, ¿verdad? Pero a través de los estudios se ha determinado que debido a la temperatura en cuerpo, este emite una determinada radiación, ¿verdad? Y nosotros nos centrábamos en el estudio de un objeto que posee ciertas como cualidades o propiedades eh, ideales. En este caso era que la absorción de este cuerpo era total y que al emitir también eh, emitía toda la energía, ¿verdad? A través de la temperatura. Entonces, de ahí era como algo histórico el desarrollo que llevaban, que primeros fueron resultados debido a a la experimentación que se fueron construyendo, donde determinaban que la intensidad la intensidad, sí, realmente, estaba en proporción a la temperatura, en una proporción con un exponente de la temperatura, pero es una relación proporcional, ¿verdad? En tal caso. Y así diferentes desarrollos, de ahí con la imitancia espectral. En este caso, aquí vamos a ver un término que se le describe también, que es la radiancia. Entonces, de tomar en cuenta aquí que la radiancia espectral es igual a la imitancia espectral, que es lo que veíamos un término ayer. Y cuando nos hablan de radiancia, únicamente el término así es la intensidad. Entonces aquí introduce no nuevos términos, sino que cómo vamos a aplicar la definición tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces voy a presentar lo que es la práctica en cuestión al desarrollo del manejo del simulador. Es bastante sencillo, no hay mucha complicación. Y vamos a entrar a lo que es eh, presentar lo que es la guía de este día. No sé si lograron leerla, darle una repasada por lo menos al aporte teórico que nos brinda. Hola, hola. Sí, sí, sí. Bueno, la práctica. Sí, sí. ¿No? Bueno, la práctica nos hace una introducción bastante amplia de lo que hablamos ayer, a describir más a detalle. O sea, de lo que habla, creo que esta primera parte sí fue un detalle que faltó, que se excedió. No le hagan caso, creo que es parte del efecto fotoeléctrico. En realidad la teoría empieza a acaba. Nos indica los diferentes detalles, como veíamos ayer. Aquí les menciona que en este caso la radianza, si es solo radianza, estamos hablando del mismo término de ayer, intensidad. Caso nos digan imitancia espectral, están hablando de un de lo que nosotros decíamos la emitancia espectral, ¿verdad? Y aquí menciona aquí dice radiancia espectral, es el mismo término. Entonces, aquí describe parte de ese detalle. Vemos la misma ecuación de ayer, solo que ayer decíamos en términos de I, ese nombre le dábamos.
Ok, estamos completos. Está bien. Sí, estamos completos. Bueno, como les mencionaba, es parte de la teoría, de lo que hablábamos ayer. Teníamos que en este caso le llama la radiancia, pero recordemos el término de ayer, intensidad es igual a la constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta, ¿verdad? Entonces era un resultado que se había conseguido empíricamente, y el valor aproximado de esa constante, bueno, el valor de esa constante de 5.67 por 10 a la menos 8 watts, Kelvin a la cuarta, menos por metro a la menos 2, ¿verdad? Luego se definió un término de radiancia espectral, que radiancia espectral es eh, la misma intensidad, pero por longitud de onda, es decir, entra en cuenta que estamos tomando un valor de longitud en la función, ¿verdad? Es decir, que la función de radiancia está en función de longitud de onda, o en este caso de temperatura, sino también. Luego, ayer también decíamos que la radiancia espectral tiene una relación con la radianza, donde la integral de la radianza de 0 hasta infinito nos da la intensidad, en este caso la intensidad total, ¿verdad? Y que viéndolo gráficamente, tenemos que la intensidad solo son los puntos con respecto a una frecuencia, que en este caso acá, o la longitud de onda, son los puntos de intensidad, y en cambio la intensidad total es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, para esta temperatura 5, por decirlo así, la intensidad total es todo lo que está bajo esta curva, pero si definimos una radiancia espectral, por ejemplo, para el pico más alto, para el punto más alto es la, la intensidad o radiancia espectral máxima, ¿verdad?, que alcanza, y que eso es lo que se definió también con lo de la ley de Weinberg, donde la intensidad es máxima para una determinada longitud de onda, o si lo queremos ver a partir de frecuencias, para una determinada frecuencia. Luego veíamos la ley de distribución de Rayleigh, donde nosotros decíamos que al final su contribución únicamente aplicaba para longitudes de onda que estuvieran, que no superaran el umbral de los fotones que poseen una energía en ultravioleta, ¿verdad? En este caso, por tal caso se le llamaba o se le decía la catástrofe del ultravioleta. ¿Por qué? Porque al final su distribución tendía a no concretar con respecto a valores donde la longitud de onda era muy pequeña o la frecuencia era muy alta, y por eso el ajuste que conseguía o donde se aplicaba dicha ecuación era únicamente al lado derecho con respecto al pico de cualquier espectro, ¿verdad? Acá vemos lo que nos va indicando. Si vemos, este es un espectro de un cuerpo negro a una temperatura de 5000 Kelvin. Entonces, si nosotros con esa temperatura graficamos múltiples puntos, vamos a observar una tendencia que de una forma va comportándose inicialmente como el espectro mismo, pero a medida va incrementándose dicha longitud de onda, bueno, va disminuyendo el valor de longitud de onda, eso tiende a una línea al infinito, lo cual no resulta o no era lo visto en lo que es el análisis espectral, ¿verdad? Que luego de un determinado punto,
un máximo que alcanza la intensidad, este tiende a volver a cero. Luego el aporte de Wien, que es lo que mencionaba, que existe un máximo de intensidad en una determinada longitud de onda y esto estaba relacionado a la temperatura y que esto era un valor constante, ¿verdad? Este producto entre la longitud donde alcanza la máxima intensidad espectral y la temperatura de ese espectro, ¿verdad? Ese valor es de 2. Ayer decíamos 2.9, 2.90 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, ¿verdad? Luego, también el mismo Bing, al modificar un poco la ecuación de Rayleigh-Jean, él obtuvo una ley de distribución que esta explicaba, como por decir, la otra parte, que la función de, o la distribución de Rayleigh-Jean no entraba, ¿verdad? En tal caso, que observemos la gráfica, esta ecuación, si ayer no aparecía en el libro, es nueva en este sentido, pero observemos que al final, de forma empírica, a través de observaciones, de los experimentos, se determinó casi un sistema donde podríamos analizar un espectro, esto sí, pues a partir de un lado, partiendo del punto máximo, y del otro lado, ¿verdad? En este caso, a través de la fórmula de Bing y por la de Rayleigh-Jean. Y luego ya recordamos que llegó la solución de Planck, donde planteó ya una solución más precisa para describir dicha distribución, ¿verdad? Recordábamos que él introdujo nuevos conceptos, por ejemplo, el principal fue que se cuantizó la energía de un fotón, es decir, que los fotones, bueno, inicialmente él hablaba de osciladores, que eran los electrones, estos no podían poseer cualquier tipo de energía, sino que eran valores discretos, ¿verdad? En función de un valor que se le llama como la energía mínima de Planck, recuerdo. Y él llegó a esa función un poquito más compleja y que describe eh, bastante bien, bueno, describe totalmente el espectro y si nosotros hacemos cierto artificio matemáticos, trabajamos la función, podemos lograr hacer una comparación con los demás resultados que se encontraron, por ejemplo, la ley de Bing, la de Stefan Boltzmann y las diferentes distribuciones, ¿verdad? El comportamiento tiende a ser igual a los resultados empíricos que se encontraron. Bueno, eso es parte de la teoría que habla y la detalla un poquito más. No podemos ahondar más, lo que vamos a lo que aquí el documento nos indica. Entonces, el objetivo dice estudiar la radiancia emitida por un cuerpo negro en la idealización de la radiancia térmica, lo que comprobar la hipótesis de un cuerpo negro usando un simulador virtual, demostrar las ecuaciones mencionadas en la introducción, ¿verdad? Dice material y equipo, computadora, conexión a internet y el simulador, ¿verdad? Eh, Creo que yo les mandé un documento de Word. Si tienen problemas con darle clic únicamente, lo que pueden hacer es colocar el mouse, el pulsor en el punto donde dice el clic, y lo que tienen que hacer es clic izquierdo y copiar enlace y pegarlo en el navegador, ¿verdad? Aquí no sé si ya como PDF funciona, sí funciona, como PDF funciona mejor, pero si es en un documento Word es sencillo, en vez de darle clic, lo que tienen que hacer es darle clic izquierdo y copiar enlace y luego pegarlo en el navegador que van a trabajar. Consideraciones iniciales. Acá las consideraciones que nos dice es
las ecuaciones que vamos a ocupar o las expresiones, ¿verdad? Esto, conforme a los resultados, conforme a nuestros resultados, son las funciones con las cuales vamos a contrastar. Ya vamos a ver más adelante porque ese detalle, ¿verdad? Por ejemplo, dice que por conveniencia no usaremos la expresión de distribución de Planck en función de la frecuencia, como aparece en la ecuación 8, sino que le usaremos la expresión de la radiación espectral en función de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque el simulador, ya lo tengo abierto, trabaja con términos de longitud de onda, ¿verdad? No en cuestión de frecuencia. Entonces ese es el detalle inicial. Entonces ya define la función con respecto a la longitud de onda, ya facilita, por decirlo así, el trabajo de comparación que vamos a realizar. Luego, como no vamos a trabajar la ecuación de Planck, sino que vamos a irnos a las aproximaciones o lo empírico que se encontró tanto por Bing y por Rayleigh-Jean, en lo cual recordemos se aplica o está más ajustada a un lado del espectro. Igual, tomando la consideración de la longitud de onda que vamos a trabajar. Entonces, esos son detalles, ¿verdad? Entonces, es decir, que la teoría que está arriba es muy importante leerla, darle una repasada. Eso también ayuda para entender los conceptos y que estamos viendo. Pero en el detalle de contrastar nuestros resultados con las funciones, hemos de aplicar las que están acá, ¿verdad? Vamos a indicar cómo funciona eso de contrastar dos funciones. En este también vamos a aplicar regresiones lineales, ya vamos a ver a qué punto. Dice indicaciones para el uso del simulador. Eh, Ahí da los detalles de cómo usarla. Aquí rápidamente puedo hacer un resumen visual. Por ejemplo, cuando uno abre el simulador, este se presenta de esta forma, sin ninguna información aparente, solo una curva de un espectro. Y lo que nosotros únicamente vamos a ir modificando, inicialmente vamos a añadir que nos muestre valores de la gráfica y algunos títulos. En este caso, lo que debemos ver es que la longitud de onda, a partir de la longitud de onda se clasifican los rangos, ¿verdad? En este caso, el rango de la luz visible, que es lo que nuestro ojo humano puede percibir, está entre, vamos a ver, como les mencionaba ayer, de 700, 400 nanómetros y a los 700, ¿verdad? Y luego abajo de los 700, o arriba de los 700 mejor dicho, está el infrarrojo y abajo de los 400 el ultravioleta, ¿verdad? Entonces son detalles visuales necesarios, ¿verdad? Ahora bien, también es de seleccionar en algunos momentos el botón de intensidad que nos da la intensidad total, ¿verdad? Y recordemos que la intensidad total es el área bajo la curva, ¿verdad? Pero en determinados casos vamos a necesitar eso. Luego hay aquí un seleccionador de temperaturas. Este se puede modificar hasta un valor de 11.000 Kelvin y un valor mínimo de 200 Kelvin. Entonces ese es el detalle con el que podemos trabajar. Ahora bien, podemos modificar la escala, por ejemplo, para un valor pequeño ya de 1500 Kelvin, el espectro como que no aparece. Lo que podemos hacer es reducir la escala, no, aumentar la escala para que
nuestra información o nuestro efecto vaya apareciendo. Así como esto de lado, en este caso sería disminuir escala. Y entonces en ese sentido son detalles que hay que ir viendo. Para valores menores a 1500 se debe disminuir la longitud de onda y aumentar la escala de la intensidad espectral, o aquí le llama densidad de potencia espectral, ¿verdad? Esas son las indicaciones, ahí las pueden leer por en el momento que hagan uso del simulador. Y ahora bien, lo que nos va a pedir la guía, ¿verdad? Son 4 partes. En primer lugar, determinar la ley de Stefan Boltzmann. Bien, lo que nos va a pedir la guía únicamente es que nosotros, a partir de un valor inicial de 200 Kelvin, entonces vamos a aumentar la escala nuevamente y a disminuir la longitud de onda, la escala de longitud de onda, y vamos a observar dicho espectro. Entonces, ¿qué nos relaciona la ley de intensidad de Stefan Boltzmann? Tanto la intensidad total como la temperatura. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar son valores de intensidad total, que acá está, y de la temperatura. En este caso, únicamente nos vamos a fijar en estos detalles: intensidad total y temperatura. Y nuestros datos van a ser de tomar tanto intensidad como temperatura y añadirlos. En este caso, la práctica dice que son 20 datos, pero eso fue un detalle un tanto exagerado. Yo diría que con 10 datos sería suficiente. Así que vamos a tomar aquí 200 de la temperatura Kelvin, 200 y una intensidad de, no sé cuánto decía, de 9.07 por 10 a la 1 watts por metro cuadrado. Entonces la intensidad. Y esos son los valores que vamos a ir tomando, ¿verdad? Entonces, en primera parte es bastante sencillo. Acá queda criterio si llegan hasta al máximo del sistema, o únicamente ustedes se dicen, bueno, voy a tomar temperaturas de 500 en 500, de 600 en 600. Eso queda a criterio, ¿verdad? Acá lo importante es que ustedes deben de recopilar múltiples valores de temperatura y su respectiva intensidad total, ¿verdad? Como les menciono aquí, serían únicamente 10 mediciones, es decir, 10 valores de temperatura con su respectivo valor de intensidad. No sé si hay duda, esa es la parte la 1, ¿verdad? Lo que deben de hacer. Lick, buenas tardes, Lick. Ah, sí. Sí, solamente ya que usted lo menciona, es tomar esos 10 valores sería solamente reduciendo a la misma temperatura de 200 y solamente aumentando ¿qué? La frecuencia, o qué es lo que tendríamos No, que no, aumentar no. en ese caso. No. Lo que van a aumentar es la temperatura. Si observan la teoría, dice que dependiendo de su temperatura, así depende la intensidad total. Entonces lo que van a hacer es modificar. Van a tomar un dato de temperatura y su intensidad, luego otro dato de temperatura y su intensidad, y así. Por eso les En decía ese que... caso, disculpe, licenciado, en ese caso Ajá, iniciaríamos con el valor sugerido, sí, de que es 200. 200 Kelvin, y luego, como usted dice, podemos ir de 500 en 500, o vemos nosotros para no pasarnos de los 11.000, que es el máximo, Ajá, ¿verdad? exactamente. 11.000 Kelvin creo que mostraba usted Sí, ahí. Pero la ese es el intensidad que máximo. vamos a iniciar con los 200 Kelvin es el 9.07x10 Sí, a la 1. Sí, el exactamente. valor que está ahí en pantalla. Con ese y el 200 iniciaríamos, y luego a medida que cambiemos la temperatura iría cambiando el valor La de intensidad. intensidad. Ajá, exactamente. Bueno, gracias. Solo 10 Ese es- datos, dijo, ¿verdad? Sí, sí, 10 datos.
con 10 datos es más que suficiente. Luego, en la parte 2, van a obtener datos para hacer la determinación de la ley de Rayleigh-Jean. ¿En qué consta este? La ley de Rayleigh-Jean es una de distribución, pero esta está más acorde o más coherente sus resultados a los lados, al lado derecho, ¿verdad? De un espectro, es decir, a partir del pico máximo de intensidad, el sistema describe o la distribución describe bastante bien, o se ajusta bastante bien al lado derecho, ¿va? De ese punto. Entonces es una de las aclaraciones, dice la ley de Rayleigh-Jean, dada la ecuación de 4, nos permite obtener la resonancia de un cuerpo negro para longitudes de onda grandes, comparadas con el máximo de emisión, ¿verdad? Aquí ya nos dicen un valor específico, sería de 5800 Kelvin, ese es el valor con el que van a trabajar. Y lo que vamos a hacer es ir tomando diferentes puntos de la gráfica del espectro y ir anotando los valores de intensidad espectral o de imitancia espectral o radiancia espectral, como les parezca mejor. Vamos a ver ese detalle, ¿verdad? Y igual dice que pide 20 valores, creo que en este caso sí serían, no serían 20, sino que serían, creo que, bueno, también con 10 sería suficiente para lo que el análisis nos va a pedir, ¿verdad? En tal caso, lo que nos pide que hagamos es, vamos a situarnos, bueno, nos daría una, yo voy a dar otro valor, un valor de 5000, es como la prueba. Entonces tengo que modificar la escala porque ya no. Vamos a modificar la escala. Así pues sí. Para que se observe el espectro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir jugando un poco con las escalas. Bueno, ya es lo mínimo que podemos verlo. Entonces se va a ver algo pequeño, ¿verdad? Entonces, como les indica ahí, la ecuación de Rayleigh-Jean se ajusta solo a este lado, ¿verdad? Partiendo del punto máximo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? En este vamos a empezar a mover el cursor sobre el espectro y vamos a ir viendo que tanto la longitud de onda va variando con respecto a la intensidad espectral o la radiancia espectral, y esos son los valores que nosotros vamos a ir tomando, ya sea que empiecen desde el punto más bajo hasta el valor máximo, o empiecen a tomar desde el punto máximo hasta ir disminuyendo la intensidad, ¿verdad? En este caso es el lado derecho, ¿verdad? Y eso es lo que van a ir haciendo. Por ejemplo, mi primer dato va a ser antes del máximo, 38.20, y la longitud de onda es de 0.73 micrómetros. La intensidad es de 38.20 megawatts por metro cuadrado. Sí, Sería, sí. sería la intensidad, el 38.20 decía, ¿verdad, Sí, licenciado? sí. Bueno, y ahí solamente nos vamos a estar moviendo ahí donde usted tiene el cursor para sacar los datos. La temperatura ya no se va a modificar, No, va a ser en la este misma. caso la temperatura es la misma. Otra pregunta, Lick. Veo que la intensidad en el cuadro que está superior derecho a la par de temperatura, ese no se modifica la cantidad mostrada, aunque mueve el cursor. No sé si me equivoco, Lick. Sí, recordemos que estamos tomando una misma temperatura, entonces la intensidad es la corresponde, ¿verdad? No estamos modificando la temperatura, esa intensidad se mantiene constante. Lo que sí varía es la intensidad espectral, ¿verdad? Que es un valor punto a punto. La intensidad espectral es la que está modificando usted ahí con el Sí, cursor.
Y Sí, la exacto. otra que va en base al cambio de temperatura es la otra, la intensidad total, ¿verdad? Sí, Solo digamos en la parte 2 de la práctica es la intensidad espectral de la que vamos a tomar datos. exactamente. Ahí la guía nos indica, nos dice, donde nos indica, acá dice la radiancia espectral, ¿verdad? Dice, anote los valores de longitud de onda y de la radiancia espectral o intensidad, imitancia espectral o intensidad por longitud de onda, ¿verdad? Sí, diferentes nombres. Y en este caso también solo serían 20 datos. Entonces, como ven, la guía en sí se ve larga en cuestión pero en cuestión de Ya no adquisición de dijo los que datos, quería datos también, Lick. sí, 10. Para la parte 2, con 10, Ah, va. ¿verdad, Salim? Sí, Está bien. ahí tomen apunte de eso, son 10. Luego en la parte 3 es muy similar al, a la parte 1. ¿Por qué? Porque vamos a ir modificando la temperatura y determinar la ley de desplazamiento de Wien. ¿Cuál era esta? Que el producto entre la longitud de onda del pico máximo por la temperatura corresponde a una constante, ¿verdad? Entonces, lo mismo que en la parte 1, lo que vamos a hacer es tomar un punto mínimo, que en este caso nos dice que son los 200 Kelvin, y comenzar a variar ese valor hasta nuestro punto máximo o hasta donde nuestros intervalos que hemos definido a criterio nuestro nos den, ¿verdad? Esto también serían con 10 datos de temperatura. Y aquí lo importante ya no va a ser la intensidad, sino que es el punto máximo de longitud, ¿verdad? Entonces vamos a quitar la intensidad para que sea un poquito más. Y vamos a empezar con este detalle. Entonces nuestros datos van a ser de tomar. Aquí sí tener cuidado que no perdamos cuál es el punto máximo. Si ven, nos da un valor de 40.21 y los demás son de 40.17, entonces este es el máximo. En ese caso, licenciado, para el punto máximo solo le desactivamos la casillita donde estaba la intensidad total antes. Lo que pueden hacer es acá aplicar el botón de como que resetear todo. Y cuando seleccionan nuevamente el graph value, él ya les indica cuál es el punto máximo. Entonces, esa es una opción más rápida, ¿verdad? Para no estar buscando cuál es el punto máximo. Una pregunta. Ajá. Los cuadros que vienen en la guía, solamente trae dos columnas. Podríamos, porque hay que aplicar una fórmula para cada parte, ¿verdad? En ese caso podríamos agregarle, qué sé yo, otra columna más y poner los resultados, después de aplicar la fórmula correspondiente para cada valor. Sí, sí, solo que ya vamos a ver que esta no es tanto de aplicar una fórmula, sino que comparar. Ya vamos a ver por qué, pero ya vamos a llegar a ese detalle, ¿verdad? Ok, bueno, Entonces, qué bueno. ajá, ya voy a explicar ese detalle. Entonces, en este parte 3 lo que vamos a tomar en cuenta es el máximo, en donde se da el máximo, que en este caso es de 0.500 micrómetros, y cuál es la temperatura. El valor que dice la guía, 5.800 Kelvin, ¿verdad? Entonces luego vamos a variar dicha, bueno, empezarían con 200, dice la guía, pero aquí en este caso es por demostración, ¿verdad? De ahí vamos a tomar, por decirlo así, una temperatura de 5.350 Kelvin y la longitud de la intensidad máxima se da a 0.542 micrómetros, ¿verdad? Y así diferentes valores. Vamos a decir un valor algo pequeño de temperatura, 3.650,
tiene una longitud de onda de 0.794 micrómetros. Y así son los valores que vamos a ir anotando en tabla, ¿verdad? Aquí nos indican que desde 200, para seguir el orden, y eso sería, como ven, es muy similar, solo que son diferentes datos los que vamos a tomar entre la parte 1 y la parte 3, ¿verdad? Esto lo que tiene en común con la parte 1 es que siempre vamos a ir Variando la jugando con la temperatura. temperatura, de aumentarla y variándola. Exact- Sí, exactamente. Y para la parte 4, esta viene siendo igual a la parte 2. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a variar la temperatura, nos vamos a centrar en un único espectro. En tal caso, quizás si dijéramos por orden de hacer las cosas, fuese sido más rápido decir ya en la parte 2 después va la parte 4, ¿verdad? Porque no necesitamos hacer más ajustes, ¿verdad? Sino que dividir los datos, ¿verdad? En este caso, como vamos a trabajar la ley de distribución de Bing, que esta se ajusta a el lado izquierdo, ¿verdad? Para valores que están a la izquierda del pico máximo, ¿verdad? Entonces, al igual que en la parte 2, vamos a centrarnos en un valor de temperatura y vamos a anotar valores de la intensidad espectral o radiancia espectral y también anotar los Lick, valores. disculpe, está compartiendo el simulador. A mí me sale todavía el PDF. Ahorita sí, no sé. Hoy sí, licenciado, ya se ve el simulador. Sí, ya Sí, cargó. ambas. Entonces, ahí observamos que lo que vamos a hacer, bueno, voy a modificar la escala para que acá ya se mira un poquito mejor. Vemos que al igual que en la parte 2, lo que vamos a ir tomando es intensidad y los valores de longitud de onda. Son los valores que vamos a ir tomando en cuenta y vamos a ir anotando, ¿verdad? Así como les digo, pueden iniciar desde los puntos más bajos, donde va incrementándose la intensidad, o al revés, ¿verdad? Donde tomando puntos donde la temperatura, la intensidad vaya disminuyendo. Son cuáles las dos formas de poder llenar la tabla, ¿verdad? Entonces, en tal caso, yo les decía que por orden podría haber sido que solo obtengamos tanto los datos para la distribución de Bing y los datos para la distribución de Rayleigh-Jeanberg. Pero, bueno, así propone la tabla, la guía. Y esos son los valores que voy a ir tomando. Así como los anteriores, solo serían 10 valores o 10 mediciones que harían. Las anotaría en tabla. Y luego aquí viene lo que es el análisis, ¿verdad? Ahora bien, acá es importante tener en cuenta cuando grafiquemos, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo Licenciado, mismo, sí, sí, parte donde dice radiancia espectral es lo mismo de la intensidad espectral. sí, sí, es el mismo nombre dado bueno, diferentes nombres dado el mismo término, mismo concepto. Entonces, acá viene ¿sí? Solo una Sí, sí, consulta. sí. Sería ahí igual en la número 4 como en la 2, no se toma en cuenta la temperatura, simplemente es la radiancia espectral, solo que voy a la izquierda porque es la ley de Wink. Sí. Puede anotar el valor por cuestiones así de detallar, ¿verdad? Es importante eso de detallar. La temperatura sí va a ser importante que la detalle en algún punto, porque vamos a, como les digo, esta es una guía que propone comparar la ecuación con resultados que se obtienen así de analizar un espectro, ¿verdad? Por ejemplo, inicialmente, para los datos de la ley de Stefan Boltzmann, ¿qué vamos a hacer? Aquí les mencionaba que es importante cómo distribuyen sus datos, ¿verdad? Por ejemplo, los datos que vamos a obtener son de
de temperatura y de intensidad, ¿verdad? Es importante que mantengan la temperatura, en este caso en el lado X, del eje de las X, y la intensidad en el de la Y, ¿verdad? Aquí, si anotan así los datos, si los añaden en una tabla de Excel, no implica un mayor problema. Él entiende directamente que la primera columna va a ser los datos para un gráfico de dispersión, los datos de X, y los que están en la siguiente columna van a ser los datos de Y, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar a los datos de dispersión, vamos a realizarle un ajuste lineal, en este caso una línea de tendencia, ¿verdad? Y al aplicarle la línea de tendencia, ¿qué vamos a obtener? Vamos a poder ver la ecuación que se ajusta a dicha línea, ¿verdad? Que hemos generado, y vamos a observar que la función que nos va a presentar Excel va a tener como este comportamiento, ¿verdad? Donde va a decir, Excel presenta Y igual a una constante por nuestra variable, que en este caso la define como X, a una determinada constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos en comparación la función que nos va a generar, va a ser muy similar a la función de la ley de Stefan-Boltzmann, que es que la intensidad total va a ser igual a la constancia de Stefan-Boltzmann multiplicado por la temperatura a la cuarta potencia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a comprobar es que dicha constante que nos muestra el sistema sea congruente o muy cercana al valor de la constante de Boltzmann, y que la potencia que acompaña a t, o en este caso a x, cuando nos aparezca en Excel, sea igual a 4, ¿verdad? Acá nos dice donde la constante donde A es una constante y N es el exponente que eleva la temperatura. Su trabajo es encontrar una regresión que le devuelva los valores de A y de N para compararlos con los valores de la ecuación 1. No olvide incluir incertezas, ¿verdad? Aquí en el caso de incertezas, como estamos trabajando con un simulador, tendrían que aplicar mínimos cuadrados, los datos para determinar una incerteza, ¿verdad? Aquí dice, nota, puede usar cambios de variable, regresión lineal, la regresión lineal para obtener la ecuación, ¿verdad? Mínimos cuadrados para hacer la determinación del error de los valores, y el ajuste del fit echando chi cuadrado, ¿verdad? Este es para generar la curva, las corridas que le llaman. En general, sí. Licenciado, para poder hacer esa incerteza, ¿nos puede regalar un ejemplo más o menos de cómo hacerlo? Necesitaría, vamos a ver, instalar Excel. ¿Sí? Una pregunta, licenciado, disculpe. Ajá. Ahí donde dice usted que para las incertezas. Sí. Se puede con el gráfico de Excel, no. Para la incerteza, sí, realmente sí necesitaría Excel, porque si bien no estamos tratando con datos que nos provean de una incerteza, entonces acá los métodos analíticos de gráficos son los que aplican, porque lo que hace es, el método de mínimos cuadrados es que a partir de la ecuación que se genera, él genera una resta entre el dato que nosotros le hemos proporcionado al sistema por el dato que
que el dato que nos da la función. Entonces genera esa diferencia, porque bueno, cuando se trabaja así más en, ¿cómo se llama? En forma presencial, si nosotros al tomar nuestros datos generan más error, ¿verdad? En ese sentido, si nosotros tenemos una gráfica de dispersión y le ajustamos, vamos a ver que múltiples datos no están dentro de la línea de tendencia, sino que están arribita, abajo de la línea. Entonces, nosotros cuando vamos a buscar la incerteza, se aplica el método de mínimo cuadrado, que nos indica que la relación o la dispersión de los datos con respecto a la línea de tendencia. Ese es lo que nos indica mínimo cuadrado. Por eso con eso se tendría que determinar la incerteza. Pero en ese caso usted mencionó de que digamos, el simulador está tirando los valores. Entonces, ¿cómo podríamos buscar incertezas? ¿O cómo tendría que hacerse en ese caso? Sí, en ese sentido, yo por eso veo algo extraño que nos pida incerteza, porque al final son datos eh, generados, ¿verdad? Acá Sí, porque el simulador lo da. Da datos bastante precisos en cierta forma, entonces por eso veo algo extraño de aplicar cuestiones de error. Pero para mostrarles, creo que yo aquí genero unos datos, ya les voy a mostrar y lo que voy a ir haciendo. Para la ley de Stefan Boltzmann se va a usar solo la parte 1 del simulador, la que se hace. Sí. Permítanme. De temperatura e intensidad, solo sería a la tabla 1, con los datos de la tabla 1 que se va a trabajar esta ley de Stefan Boltzmann. Sí, solo con la tabla 1. Bueno, quiero ver. Más para encontrar el chi cuadrado voy a tener un detalle, permítanme. Bueno, ahorita con ¿qué hice?
Con respecto a lo que les menciono de ajustes lineales, por ejemplo, yo genero unos datos, no sé si ya mira el Excel. No, licenciado. Ahora, No. se ve. No, licenciado. Extraño. ¿Dónde está la ventana? Ahí. Todavía no. Ahora sí se ve, licenciado, el documento de Excel. Ok. Ujú. Bueno, y muestro valores, bueno, así como al aire, yo los he tomado para generar lo que son esta gráfica de dispersión, ¿verdad? Se ven los valores de 2 a 7, son los dispuestos en los ejes X, y los del 12 hasta 15 son valores en el eje Y, ¿verdad? Entonces, para generar un gráfico de dispersión, ya sabemos, ahí dispersión, generar gráfico de dispersión. Luego, ya con nuestro gráfico de dispersión, lo que nosotros hacemos es generar una línea de tendencia, y si observamos lo que no vamos a apreciar, creo que con los datos que obtengamos, es que como van a ser datos muy precisos, no vamos a ver esta variación de los puntos con respecto a la línea de tendencia, ¿verdad? Si ven, hay unos puntos que están como sobre y otros que están bajo. Entonces, lo que lo que se espera con mínimos cuadrados es que se hace una regresión. ¿Esto a partir de qué? Se establece un valor como verdadero, que en este caso creo que es el promedio, si no me recuerdo. Y al final lo que va determinando es como que el error con respecto a la línea de tendencia, con respecto al valor que hemos definido, ¿verdad? En este caso sería el punto 2,12, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la variación esa nos va a ir dando un determinado valor, dado que la línea de tendencia no se ajusta directamente a cada punto, y por lo cual vamos a obtener un error en un determinado valor. En este caso es, para el caso de una recta, el error para la constante y para el error del intercepto. Entonces en este caso se genera el de mínimos cuadrados. Ahorita el problema es que yo tenía un documento sobre mínimos cuadrados, porque al final sí se aplican fórmulas, en ese detalle sí se aplican fórmulas, porque lo que hace uno es tomar sus datos, ingresarlos a las funciones de
de mínimos cuadrados, que primero es una resta entre el valor promedio, pero no recuerdo cuál valor promedio, y el dato. Luego eso se eleva al cuadrado, se saca una raíz, se suman esos productos y al final sale un valor determinado, que es, como les digo, es el error de nuestras constantes, ¿verdad? En este caso sería la pendiente y el corte con Y. Tendría que, bueno, les enviaría un documento bastante detallado del mínimo cuadrado para tener más claro una idea, ¿verdad? De ese Sí, detalle, porque no pero lo que recuerdo. Ajá, exactamente, trataría de buscar un documento bastante legible para ese detalle, ¿verdad? Y para continuar con lo de la guía, estaba. Ya se ve otra vez la guía. No, licenciado, todavía no. Todavía no, Y ese documento de los mínimos cuadrados no lo enviaría ya en estos días, por el tiempo que para el Sí, 24 es la entrega. sí, en internet, bueno, yo cuando hacía lo que era mi trabajo de la licenciatura, y ahí como a uno se le olvidaba tratar los datos, entonces siempre porque eso, al final eso es estadístico principalmente, porque como al final nosotros no tenemos errores de las medidas, lo que se hace es a través de la estadística determinar dichos errores, ¿verdad? Estos son errores causados por el análisis que se le da, y entonces esa introducción de error se debe presentar, ¿verdad? Ahora sí se ve la Sí, guía. la guía, ya se ve. Ok, como les mencionaba, si ven, con respecto a la ecuación que les va a proporcionar la regresión o la línea de tendencia que ustedes le añaden, van a ir comparando con las ecuaciones que se presentaban en la introducción y en lo que era de tomar en cuenta, ¿verdad? Ahí les mencionaba un apartado. Ya, por ejemplo, en la ley de distribución de Bin, que es como la que ahí nos decía una mayor cambio con respecto a la ecuación, vamos a observar que vamos a obtener una curva de regresión o un ajuste donde vamos a obtener que va a haber un exponente ahí a veces. En este caso nosotros, para que nos dé ese tipo de curva de regresión, yo, si vieron, en mis datos que acabo de presentar en Excel, yo le apliqué una lineal, ¿verdad? En Excel aparecen diferentes tipos de regresión o de líneas de tendencia, lineal, exponencial, de polinomios. Entonces, en ese caso, nuestros datos esperamos que se ajusten a una línea de tendencia exponencial, ¿verdad? Y a partir de eso, el software de Excel lo que hace es generar una línea de tendencia y ajustar los valores a una línea de tendencia, y que en tal caso tendrá una apariencia de este tipo, ¿verdad? Donde vamos a ver una constante, en este caso no aparece lambda, sino que x quiero decir, y en este caso y, ¿verdad? Entonces, esta comparación la vamos a hacer con la ecuación que nos presenta, que nos dice la ecuación 6, y vamos a decir que al final las ecuaciones tienen el comportamiento acorde a los valores que hemos obtenido, ¿verdad? Yo creo que algo sencillo que se podría hacer, pero creo que no lo indica la guía, es que, como en el caso de la ley de Wien y del desplazamiento de Wien y la ley de Rayleigh-Jean,
para el ejemplo de la constante A, que tiene que ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann, podríamos calcular un error sencillo, es decir, el valor que nosotros hemos encontrado, que es A menos la constante de Boltzmann, entre la constante de Boltzmann, y eso nos va a proporcionar un error, ¿verdad? En este caso, pero yo creo que en ese sentido, no sé si es de evaluarlo, ¿verdad? Bien, para evitar lo que es de mínimo cuadrado. Pero yo les enviaré el documento ahí para que le den una revisada y se puede aplicar al mínimo cuadrado. Como les digo, al final, tanto para la ley de distribución de Wien y la de distribución de, ¿cómo se llama? Estefan. De Rayleigh-Jean, no, las dos distribuciones. Las dos. Lo que vamos a hacer es comparar, bueno, comparar las funciones de tal forma que, por ejemplo, la ecuación de Rayleigh-Jean tiene diferentes valores, no vamos a encontrar h, ni pi, ni la velocidad al cuadrado, sino que todo eso se transforma en un solo valor y ese valor es el que vamos a comparar con nuestros resultados o las funciones que nosotros determinemos a partir de las regresiones, ¿verdad? En este caso, aquí nos dice la ecuación... Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Un comentario, sugerencia. Fíjense que Ajá. este laboratorio tiene bastante análisis y es bastante complejo para constatar los datos que vamos a representar en las observaciones. Entonces, Sí. próximos al examen de física moderna, que es el próximo domingo, y nos va a absorber bastante tiempo. No sería bueno, esta es sugerencia, pues un comentario, no sería bueno omitir algunos datos, digamos, algunas cosas para poder darle a tiempo el laboratorio y posteriormente nosotros le podemos entregar algún documento que constante esto, pero por la preeminencia y por la premunidad del asunto, pues porque tenemos ya próximo el examen de física moderna, el parcial, cargado de contenido, entonces por eso le decía, genera bastante tiempo y recordemos de que cada uno de nosotros pues no solamente nos hemos dedicado a estudiar, sino que también tenemos otras ocupaciones como de trabajo y también de sacar otros compromisos. Y prácticamente estamos trabajando ya en horas de la noche para hacer esto. Y Sí. esa sugerencia, pues verdad, no sé si puede llevar a consideración eso, para no hacerlo tan analítico, digamos, el trabajo, porque en sí esto lleva, según lo que hemos analizado, lo hemos visto, está lleva bastantes cálculos, digamos así. Bueno, como les digo, aquí creo que es un detalle importante, creo que carrera creo que nunca nos da como que la preparación, por ejemplo, en aspectos de manejo de cuestiones de software, ¿va? Ese es un detalle importante porque viéndolo detenidamente, al final se observaron, podemos aplicar directamente con los datos de tu ordenador y rápidamente obtener nuestra información necesaria. Como les decía esto, ¿verdad? Bueno, creo que aquí lo más difícil es hallarle a la dinámica lo que refiere la práctica. Por ejemplo, vamos a generar, bueno, 4 tablas de datos de 10 valores y a esos datos generar gráficas. Creo que las gráficas Excel no se tarda ni un minuto en generarlas y cuando genera ¿cómo se llama? Las regresiones lineales es igual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que sí, el detalle no es tanto lo que compone la guía, sino que al final es lo que nosotros, las herramientas que nosotros tengamos para el desarrollo de la guía, porque al final
hasta el momento no he dicho de una fórmula, calculen valores de qué, de la radianza. Sí. No, al final lo que vamos a hacer es contrastar la fórmula que nos dé la regresión lineal que nosotros apliquemos a nuestros datos con las ecuaciones que nos da ya el documento. Entonces, creo que en ese sentido es visualizarnos cuál es realmente lo que pretende la guía, ¿verdad? Ok. Está bien, licenciado. Ajá. No. En ese sentido creo que hallarle como el lado bueno, ¿verdad? Porque sí, generalmente una guía viene de eso, de que calcular, determinar valores, Pues en sí, ese sentido, pero hay que ir viendo en es, datos para ir sacando los valores pues, que va generando el simulador. Entonces, ajá, eso sí lleva tiempo. Ahora lo de Excel, sí, ¿verdad? Ya teniendo los valores uno, ya la misma tabla ya genera el gráfico que uno desea. Pero sí, eso sí lleva un poco de tiempo. sí, en ese sentido. Bueno, bueno, yo creo que el coordinador ahorita creo que ha puesto muy corto el tiempo. Igual creo que no creo que en las demás sedes digan, no, está rápido, ¿verdad? Incluso a veces indican las guías que se da un tiempo de 10 días, ¿verdad? Si vemos, no hay 10 días, porque en realidad el laboratorio ya estaba puesto para esta fecha. No ha habido un cambio así grande. Pero como les comento, la guía, al final, la interpretación que nosotros le vamos a dar es de acuerdo a las ecuaciones que nos determinen los programas, ¿verdad? Sí, o sí, que tal vez Es ahí. una comparación. Ajá, sí. Y no podemos Sí, omitir lo quizás de en lo los que nosotros, cuadrados. Hola, sí, sí. Ok, sí. Hola, sí. Escuché bien esa última parte. Sí, sí, disculpe, yo yo le creo quería que preguntar. lo que nosotros, Adelante, Ana. yo creo que lo que se refiere el compañero Mauricio, ¿verdad? Que lo que nos tomaría más tiempo quizás sería eso, determinar los mínimos cuadrados, que está, que lleva más proceso, ¿verdad? Porque sí, eso de los datos del simulador y de los gráficos siento que no es tanto, pero sí a determinar los mínimos cuadrados, sí, como nosotros no le hallamos mucho eso, pero sí en programa en Excel. Ujú. Sí, ahí incluso, bueno, yo trato el documento que les envío trataría de que sea bien explicado, ¿verdad? En ese sentido. Otra consulta, licenciado. En la parte 2, que es la ley de Rayleigh Jeans, es para la tabla 2 que se va a aplicar nada más. Porque Sí, como en la de Stefan Wolmer es la tabla 1. Entonces asumo yo que la tabla 2 es para esa segunda ley que pide ahí. sí, la de distribución de Rayleigh-Jean, creo yo. Sí, esa sería con los datos de la tabla 2. Es mi Sí, pregunta. sí, exactamente. Ahí va indicando que cada tabla corresponde a una de las leyes. ¿Verdad? Está primero la ley de Stefan Boltzmann, de ahí la de Rayleigh-Jean, la de desplazamiento de Wien, y por último la distribución de Wien, ¿verdad? Entonces cada una de las tablas corresponde a una determinada función que vamos a comparar. Para todas las tablas y leyes que se van a trabajar, hay que hacer gráficos de Excel con la regresión lineal. Sí, eso sí, porque al final con la regresión nosotros rápidamente podemos obtener Y gráficos. la función que se ajusta. Y en ese caso, en todos los gráficos vamos a buscar los mínimos cuadrados, el error. Sí, para las diferentes, como les digo, al final lo de mínimos cuadrados lo que nos ayuda es a ajustar o a determinar con respecto a nuestros datos cuál ha sido el error de las diferentes constantes que proporcionan nuestra regresión, ¿vale? Bueno, en la guía dice que no se recomienda el uso de las funciones básicas de Excel para los gráficos, pero no sé, usted menciona que hay que utilizarlo, entonces no sé cómo quedamos en ese aspecto.
No, yo cuando me refiero a funciones es no directamente a las funciones que prevé, sino que a la barra de funciones. Es decir, que por ejemplo vamos a necesitar restar columna 1 con la columna 2, ese detalle, me refiero yo, que es algo que creo que con las fórmulas que generan propiamente de tener cuidado, porque el laboratorio pasado hubo un detalle de que aplicaron, la fórmula estaba bien redactada, pero quizás aplicaron una conversión y eso generaba que los datos que me presentaban no fueran muy congruentes, ¿verdad? O sea, al final la ecuación pudo haber estado bien, buena cuando se pensó. El detalle es cómo aplicaron en Excel, ¿verdad? Es un detalle. ¿Cómo, Rick? No le entendí. Es de tener cuidado en el momento de que nosotros generamos una ecuación en Excel para que trabajen nuestros datos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces da el problema con productos, el sistema a veces sobreentiende los productos, así como la calculadora, ¿verdad? Nosotros no es lo mismo que hagamos 5 más 2 por, por 4 en la calculadora. Bueno, ella sobreentiende muy bien que los productos van antes de la suma y ella lo hace, ¿verdad? En cambio, Excel tiene ese poquito de problema, ¿verdad? No sobreentiende la ley de los signos, la ley de las ecuaciones que deben ir primero, ¿verdad? Como nosotros sabemos que primero son los productos y luego la suma, ¿verdad? Excel a veces tiene ese detalle, ¿verdad? Entonces, de usar las tablas, Sí. Bueno, aquí tengo aplicando un... cada ley, sería ley que trabajemos. Sí. Y este reporte también es de forma individual, la entrega. Sí, el coordinación de parte de eso ha dicho, ¿verdad? Reportes individuales. Y por la premura del tiempo no considerarían por lo menos que lo hagamos en parejas. Como les digo, yo creo que el final, el tiempo, creo que él no está ajustado aún. Creo que hay un detalle que se va a ir viendo en estos días. Bueno, la entrega del reporte está para el próximo domingo. Ah, no, el Ven el sábado, domingo. 24, 24. sábado El es. 24, es cierto. Ajá. Sí, y ahí dicen en la práctica que son 10 días y bueno, de acá al Ajá, sábado no entonces tenemos 10 días. ese Sí, como ya detalle. estamos en los parciales, bueno, yo como llevo otras Sí, materias, como mencionaba el también. compañero, Ajá. tenemos el CIAL y otras materias que llevamos y trabajos. Sí. ¿Otra duda? Sí, solamente sugerirle, digamos, al coordinador que nos diera un par de días más para entrega del laboratorio, posterior al examen, a la fecha del examen, digamos, para que nos dé un poco más de chance de entregar. Sí, sí, ahí le llegar al coordinador ese detalle, porque creo que sí es un poquito apresurado el tiempo, ¿verdad? De entrega. Y si Lick nos estaba, pudiera poner por lo menos en parejas, también sería que le sugerimos eso a él, ¿verdad? Para ayudarnos por el tiempo y las condiciones que todos pues, estamos ocupados con trabajo. Lick, una de las indicaciones en el aula virtual es que dice que se permite trabajar en grupos de manera opcional. Y sin embargo, dice cada estudiante debe subir un archivo individual. O sea, entonces, no, ahí como que permite esa parte de trabajar grupal este reporte.
dice que nosotros sí. No, yo le comentaba que en las físicas anteriores, incluso, bueno, en el ciclo pasado que llevábamos astronomía con el mismo coordinador. Ajá. Y personas que cada quien subía su reporte en plataforma, pero todos aportábamos al trabajo. Nos dividíamos, consultábamos y todo. Bueno, ahí le llegar las consultas al tutor, al coordinador, quiero decir, para ver qué respuesta da, ¿verdad? Realmente, porque las instrucciones, bueno, uno está para dar las instrucciones que él indique, ¿verdad? Entonces ese es el detalle. Sí, yo entiendo la situación, ¿verdad? No es lo mismo solo estar estudiando, ese detalle es muy importante. De ahí luego que el tiempo de entrega es relativamente corto y al final la carrera creo que no nos brinda como que toda la formación necesaria, ¿verdad? Que a veces lo que más dificulta al momento de realizar algo, ¿va? Que por ejemplo como que a veces nos avientan a dar de un solo, ¿verdad? Sin haber aprendido algo, ¿verdad? Por lo menos a batallar. Entonces, Sí, en ese tiene detalle, razón. Porque por lo menos de estadística nosotros no tenemos sí, en ese conocimientos detalle, amplios, porque, bueno, no es nuestra especialidad. sí, hay cuestiones, bueno, en mi carrera generalmente hay cuestiones que uno didácticamente las va aprendiendo. Eso es algo importante, creo yo, y que creo que esta carrera es aún más todavía esa presión de ser muy autodidacta. Bueno, en ese sentido, yo les voy a, como les digo, pasar las consultas al coordinador y él hará las evaluaciones, ¿verdad? Como dicen, tal vez trabajar en parejas para tal vez sacar un trabajo más rápido o extender el tiempo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, o incluso las dos, ¿verdad? No sé. Él dispondrá, ¿verdad? Conforme Sí, también licenciado, le vamos a agradecer que nos haga el favor de transmitirle eso y también, ¿verdad? Si usted nos proporciona ir apurándonos nosotros. yo aquí tengo uno, pero voy a leerlo más detalle porque a veces cuestiones de que se extiende demasiado en un aspecto. Ya lo voy a, si, dependiendo de cómo esté, lo voy a compartir. Bueno, entonces no sé si hay dudas, preguntas sobre lo que se va a hacer de la guía, algún detalle que no ha quedado claro aún. Bueno, con respecto a la grabación, ya les mencioné que es un poquito más extenso el tiempo para enviar un enlace, tendría que subirlo a YouTube, entonces ahí tener la paciencia, creo que ya mañana sí lo enviaría. Y bueno, si no hay dudas, preguntas, bueno, siempre estoy ahí en la orden para atender las consultas, a veces quizás no estoy disponible en cuestión del momento. No se preocupen, solo háganme llegar su pregunta o consulta y en el momento que ya pueda responder, ahí les enviaré la solución o ayudarles en su duda, ¿verdad? Entonces, si no hay más, espero que pasen una buena noche y vamos a finalizar hasta acá lo que es esta práctica de laboratorio, ¿verdad? Entonces, motivándoles, bueno, como les digo, la carrera es muy autodidacta, está repasando lectura. Yo sé que son muchas las actividades que se deben realizar, entonces también es la organización, ¿verdad? Es importante que tengan en cuenta ese detalle. Sin más, me despido, pasen buenas noches y saludos a todos. Feliz noche, Gracias, feliz noche. compañeros.